Hola, bienvenidos. Continuando con el estudio de los operadores lógicos, hoy es el turno del bicondicional. El bicondicional de dos proposiciones, que se conoce como bicondicional o doble implicación, es un operador lógico que, como su nombre bien lo indica, está condicionado en doble sentido, es un condicional doble. Es decir, establece la condición en ambos sentidos. También opera entre dos proposiciones y su símbolo es la flecha con el doble sentido y se lee sí y solo sí. Como hemos dicho, el bicondicional funciona como un condicional en ambas direcciones. Podemos determinar su tabla expresando al bicondicional como la conjunción de dos condicionales. Y diremos entonces que A bicondicional B es equivalente a la conjunción entre A implica B y B implica A. Es decir, tomamos el condicional del sentido A hacia B y del sentido B hacia A. Ahora bien, recordemos la tabla del condicional que ya vimos en un video anterior y tenemos entonces para la expresión A implica a B, el condicional, la tabla es verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Y cuando es falso? Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahora realicemos la tabla del condicional B implica A en el otro sentido. Asimismo vamos a tener la tabla para los valores de A y B y entonces ahora tenemos aquí que el antecedente, en este caso B, es verdadero y que el consecuente, en este caso A, es falso. Por lo tanto, aquí tendremos un falso y lo demás será verdadero. Aplicando el operador condicional. Ahora bien, el bicondicional es la conjunción entre estos dos condicionales. Así que la tabla sería la siguiente. Aquí vamos a poner A implica a B, ya encontramos su tabla, y acá B implica a A. Y ahora lo que vamos a hacer será la conjunción entre ambas, ¿no? Recordamos que la conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, en este caso, ambas son verdaderas, la conjunción será verdadera. Aquí solamente una de ellas es verdadera o hay al menos una falsa, por lo tanto el resultado será falso, igual que acá. Mientras que aquí en el último caso, nuevamente tenemos dos verdaderas, por lo tanto la conjunción de ellas también será verdadera. Y tenemos entonces la tabla que se ha generado, ¿no? Tal como lo habíamos dicho. Por lo tanto, podemos decir que la tabla de verdad para el bicondicional es la siguiente. A bicondicional B será verdadero si es que los dos son falsos, será falso si es que A, la primera, es falsa y la segunda B es verdadera, o cuando la primera A es verdadera y la segunda B es falsa, y será verdadero en el caso de que las dos sean verdaderas. En español, la bicondicional P, bicondicional Q, se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. P si solo si Q, P si y solamente si Q, P implica Q y viceversa, y algunas otras, ¿no? Entonces, sean A y B proposiciones, se afirma que la bicondicional entre A y B está representada simbólicamente por A y la flecha en doble sentido, B, que se lee A si solo si B. La bicondicional de dos proposiciones es una nueva proposición. El valor de verdad de la bicondicional de dos proposiciones es verdadero cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es el mismo y es falso cuando el valor de verdad de las proposiciones es diferente. Es decir, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, es verdadero. Caso contrario, será falso. Veamos ahora unos ejercicios para comprender cómo opera este bicondicional. Tenemos aquí, determinar la tabla de verdad de cada una de las siguientes formas proposicionales. Si tenemos tres formas proposicionales, la forma proposicional A nos dice negación de P bicondicional Q, la forma proposicional B, negación de P bicondicional, negación de Q, y la forma proposicional C, negación de P bicondicional, negación de Q bicondicional R. Vamos a resolverlo. Para esto vamos a recordar primero
que debemos determinar el número de combinaciones que va a tener nuestra tabla, recordando que ese número de combinaciones está dado por la expresión 2 elevado a la n, donde n corresponde al número de variables que tiene la forma proposicional. Empecemos entonces con la forma proposicional A, que es negación de P bicondicional Q. En este caso tenemos dos variables proposicionales que son P y Q, por lo tanto tendremos 2 elevado a la 2, 4 combinaciones posibles. Generamos la tabla y tenemos entonces primero negación de P y luego Q. ¿Cómo operaba el bicondicional? Habíamos dicho que si los valores de verdad son iguales, obtenemos un verdadero, y si son diferentes, obtendremos un falso. Eso quiere decir que aquí, que son diferentes, obtendremos un falso. Luego, en los otros dos casos, tenemos ambos verdaderos, ambos falsos, tendremos verdadero. Y finalmente tenemos que son diferentes, falso con verdadero, obtendremos entonces un falso. Y ahí tenemos entonces la tabla para negación de P bicondicional Q. Vámonos ahora a la proposición B, que es negación de P bicondicional negación de Q. Asimismo, tenemos dos variables proposicionales, por lo tanto tendremos 4 combinaciones. La tabla la encontraremos con P y negación de Q. Y de la misma manera, si es que son diferentes, aquí tendremos un falso. Al ser iguales tendremos verdaderos y aquí diferente tendremos falso. Ahí tenemos nuestra tabla. La forma proposicional B es la negación del resultado encontrado. La negación cambia el valor de verdad de las proposiciones. Y entonces, donde teníamos falso lo vamos a cambiar por verdadero y donde teníamos verdadero lo cambiaremos por falso. Tenemos entonces allí la tabla de la forma proposicional B. Por último, nos vamos a la proposición C, donde tenemos ahora 3 variables. Por lo tanto, vamos a tener 2 elevado a la 3, 8 combinaciones posibles, ¿no? Y por lo tanto, generaremos la siguiente tabla. Recordando que, dado el paréntesis, tenemos que aplicar orden de jerarquía, resolver primero lo que está dentro del paréntesis, y así tenemos que, primero vamos a establecer la negación de Q con R, para hacer el bicondicional entre ambas. Luego en la siguiente columna pondremos lo que es la negación de P y finalmente haremos el bicondicional entre esos resultados, ¿no? Tenemos entonces ahora la negación de P y vamos a llenar la tabla para, empezando con P, 4 cambiará de 4 en 4 como tenemos 8 combinaciones y dado que está negado empezaremos a llenarla con verdadero, ¿no? Si en caso de no estar negado empezaremos a llenarla con falso. Q, que es la siguiente en orden alfabético, la vamos a llenar ahora con la mitad de los valores de P. Si P cambiaba de 4 en 4, Q va a cambiar de 2 en 2. Como está negado, empezamos con verdaderos y continuamos con falsos hasta llenar la tabla. R cambiará en función de la mitad de los valores de Q, es decir, R cambiará de 1 en 1. Como no está negado, empezaremos con falso. El bicondicional entre negación de Q y R, una vez más, si es que tienen diferentes valores de verdad, será falso. Si son iguales, será verdadero. Entonces ahí tenemos la tabla. Aquí son diferentes, será falso. Aquí son iguales y aquí iguales, verdadero. Diferentes y diferentes, tendremos falso. Iguales, iguales, verdadero. Diferentes, falso. Y finalmente la forma proposicional C, que es el bicondicional entre estas dos columnas aquí en color celeste. Obtendremos entonces que como aquí son diferentes, obtendremos un falso. Aquí son iguales, iguales, serán verdaderos. Acá diferentes, será falso. Estos son iguales, será verdadero. Estos diferentes, diferentes, falso, falso. Y la última, que son iguales, será verdadero. Y ahí tenemos entonces la tabla de verdad para la forma proposicional C. Como siempre, esperamos que este video haya servido para que usted comprenda mejor cómo opera este nuevo operador bicondicional. Nos estaremos viendo en un próximo video.